Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. En esta oportunidad nos va a acompañar Alejandro Ferreiro y tenemos que mencionar que este evento, esta conferencia es auspiciada por la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia, la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo, el ámbito de edificaciones y la red Proterra. En esta oportunidad nos acompaña Alejandro Ferreiro. Él es egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. Ha asistido a seminarios locales, regionales e internacionales sobre arquitectura y construcción con tierra en Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Chile, Perú y México, en calidad de expositor, capacitador y organizador. Participó de proyectos y actividades de transferencia tecnológica a nivel universitario relacionados con la tierra desde el año 2002. Y desde el 2007 comenzó a trabajar en proyectos de bioconstrucción a nivel privado. Es autor del libro Arquitectura con Tierra en Uruguay 2010 y coautor de Construir con Terrón 2014 y Proyecto Hornero 2007. Es profesor asistente grado 3 de la Cátedra de Arquitectura y Tecnología y docente del curso de Educación Permanente Diseño de Arquitectura con Tierra, ambos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República. Es miembro de la red Proterra. Muy buenas tardes, Alejandro. Gracias por tu tiempo y por este espacio para compartirnos. Bien, está. Bueno, te decía gracias por la invitación y qué bueno que se puedan estar haciendo este ciclo de conferencias y de charlas, aprovechando estos momentos que nos toca vivir, de estar un poco menos afuera y tener que buscar así alternativas a la distancia también. Claro, estábamos organizando justamente la llegada de Alejandro para Bolivia, pero lastimosamente la cuarentena y el COVID nos han imposibilitado esa opción, pero podemos tener el contacto con Uruguay y que Alejandro nos pueda compartir, ¿no? Todo su conocimiento. Entonces, nos vamos a quedar a medias. En otra ya va a ser el encuentro presencial. Será para la próxima. Claro que sí. Bien. De lo que estabas mencionando ahí sobre mí y sobre las actividades que hago, quería complementar que parte de lo que armé para la presentación de hoy es el contenido del curso Diseño de la Arquitectura con Tierra que tenemos en la facultad que tú mencionaste, que también son docentes la arquitecta Elena Gallardo, que también es miembro de Proterra, y Javier Márquez. Con ellos dos, desde hace ya unos años, tenemos este curso en la facultad. Y buena parte de las imágenes y de los gráficos que voy a mostrar son parte del contenido de ese curso. Y además, también mencionaste a Proterra. Buena parte de la bibliografía en la que está basada la presentación es bibliografía de Proterra y que está disponible a través de la web, y ya vi que en otras charlas después en el Zoom se ha enviado links a los PDF que están disponibles en la web. Así que quería también aclarar eso, que lo que estoy presentando acá es parte del material que ya hemos estado utilizando para clases aquí en facultad, y que está bueno también compartirlo más allá de las fronteras. Listo, muchas gracias, Alejandro. Comparto la pantalla entonces. Sí, por favor. Bueno, sobre lo que está previsto que les comente hoy, que les converse hoy, es sobre técnicas mixtas de construcción con tierra, que son técnicas que son parte de uno de los sistemas en los que se clasifica la construcción con tierra. Entonces, para entender el ámbito donde estamos ubicados, tomamos esta clasificación que viene de Grenoble, donde se clasifican las técnicas según el tipo de manipulación que hacemos. Es decir, si la tierra la usamos para rellenar, si la tierra la usamos para moldear, o la apilamos, o la comprimimos, o la cortamos. Esta es una clasificación a partir de la cual, de la manera de trabajar la tierra, se desprenden los distintos
sistemas y técnicas constructivas. Ese mismo esquema también se puede presentar de esta manera, donde los sistemas constructivos son tres, los que están ahí en el centro del disco, y se clasifican en estructuras, sistemas monolíticos, sistemas de albañilería o sistemas con estructura mixta. Los que tienen que ver con sistemas monolíticos son los que responden a técnicas donde la principal identificación puede ser la tierra apisonada. Si bien hay otras técnicas, esa es como la más clara y conocida. Los de albañilería, que también de ahí se desprenden un montón de técnicas. El más conocido es el del adobe, bloques de tierra moldeados y que se secan sin ningún otro proceso de quemado, como puede ser el ladrillo de campo, conforman los sistemas de albañilería. Y el tercer sistema, el que tiene que ver con las estructuras mixtas, que es sobre el que vamos a estar desarrollando la charla, y que bueno, quería como encuadrarlo, los sistemas mixtos dentro del resto de los sistemas de construcción con tierra. Entonces, dentro de los sistemas mixtos, acá arriba están como clasificados o hechas varias clasificaciones juntas. El sistema constructivo mixto puede tener un método que consiste en rellenar un elemento a través de capas sucesivas sobre un soporte. En este caso, la técnica es la de la fajina, que como se ve ahí en la imagen, se está proyectando, se está tirando sobre la estructura. Ahora después vamos a profundizar un poquito más en eso. Y otra incorporación en este esquema es el estado de la tierra, el estado de humedad de la tierra. El estado en este caso es un estado plástico, que permite que la podamos agarrar, que la podamos proyectar y que quede prendido sobre esa trama. Los rellenos y los recubrimientos de bastidores pueden ser con bastidores que están así en base a madera, o pueden ser cañas o cualquier otro tipo de fibra. En este caso están vacíos adentro y se van a rellenar con tierra. Pero también pueden haber casos donde la trama está llena con otros elementos que no sean de tierra. Por ejemplo, pueden ser piedras o pueden ser pedazos de cerámica o tejas o otros elementos que son de desecho y que se incorporan ahí para reducir la cantidad de volumen de tierra que después se le va a agregar. Además la tierra se puede incorporar en forma manual o también hay casos donde se proyecta mecánicamente, si bien no es lo más habitual o frecuente. Pero también dentro de los sistemas mixtos, lo que se puede hacer a la tierra es darle un proceso de empastado, agregando mucha cantidad de fibra y que esa fibra se trabaje como una tierra alivianada. Esa tierra alivianada puede ser con paja, o puede ser con cáscara de arroz, o con viruta. Y en ese caso la tierra no se trabaja en estado plástico, como el caso anterior, sino que se trabaja en estado líquido. Si bien lo que estamos viendo ahí en ese muro, no es la tierra lo que más ocupa la imagen, sino que es la fibra. Es decir, la tierra en estado líquido lo que hace es vincular las fibras de esa paja, en este caso, y hace después una masa unida por la arcilla. En ese caso también la tierra requiere tener un alto contenido de arcilla para poder funcionar como ligante. En estos casos, y en particular en esta foto, esta tierra alivianada se conforma el muro a través de un proceso de apisonado. Pero, si bien parece como que es un elemento monolítico, no está clasificado como un sistema monolítico porque no tiene capacidad portante. Esto, al tener mucha cantidad de fibra, tiene también mucha cantidad de aire. Y por lo tanto no tiene capacidad portante.
Dentro de los sistemas mixtos también podemos encontrar un método de llenado de elementos que no sean de tierra. Entonces, en esta foto está una técnica que se llama tierra ensacada. La tierra se coloca en estado húmedo y se apisona, se presiona para lograr que esas bolsas vayan quedando lo más horizontal posible para poner la capa siguiente. Pero también se pueden rellenar estas bolsas, que son bolsas plásticas, o mangueras textiles, o incluso bloques de cemento que se los rellena con tierra en sus huecos, o rellenar materiales de desecho como neumáticos en desuso, o elementos textiles, o tramas de madera o metal que funcionan como un cofrado perdido. Entonces, la tierra en este caso rellena algo que no es de tierra. Y también se considera un sistema mixto. Y también la tierra cubriendo otras estructuras, principalmente cubiertas. Entonces, lo que se busca acá es lograr una aislación, o una muy buena aislación térmica a nivel del cerramiento superior. Pueden ser viviendas enterradas en forma artificial, o sea, una construcción que después la enterramos para reducir la cantidad de muros expuestos al entorno, pero también construcciones con cubierta en los techos. Quizás lo más clásico es pensar en los techos vivos, los techos verdes, donde la tierra funciona como un elemento aislante, pero también como sustrato para que la vegetación pueda desarrollarse. Pero también en el norte argentino existen estas formas de resolver la cubierta superior que se llaman tortas de barro, y son construcciones de tierra que tienen una cubierta también de tierra. Obviamente el clima y las condiciones del régimen de lluvias ayuda a que esa solución sea viable. En países húmedos o con régimen de lluvias importantes, como puede ser Uruguay, este tipo de soluciones no son viables. Lo que vamos a estar haciendo en la charla es yendo un poco virtualmente de un lado para el otro. Vamos a centrarnos en unas cuantas cosas que hay de Uruguay, pero también vamos a hacer referencias a otros lugares. Siempre que tenemos alguna charla, y ya sea acá en Uruguay o en otros países, hacemos referencia a las artes plásticas, que reflejan muchas veces formas o costumbres de vivir. Este pintor, que es como un pintor clásico de la historia del Uruguay, también pintó muchos paisajes rurales. Y en general, la imagen que tenemos a través de la escuela y con las imágenes estas como referencia, es de esta situación del rancho como un elemento del paisaje rural asociado a construcciones precarias o efímeras, o también con esta imagen como media romántica, ¿no? Hay muchos otros pintores, se llama Juan Manuel Blanes, pero también hay pintores más contemporáneos como José Cuño o Petro Naviera, que también han utilizado la imagen de los ranchos en el paisaje como parte de su repertorio artístico. En la actualidad, en el medio rural siguen quedando construcciones con tierra. Hay algunos pueblos donde todavía se mantienen buena cantidad de sus construcciones con tierra, pero una particularidad que tiene Uruguay es que no tiene construcciones patrimoniales construidas con tierra como sí lo hay en la región, ¿sí? Lo que hay es esta arquitectura más popular, antigua, y sobre todo en el medio rural. En este caso podemos ver que esta construcción se trabajó con una técnica mixta, con la fajina, como le llamamos acá en Uruguay, donde se ve por detrás o ahí sobre el mismo plano del relleno de tierra, elementos de madera o de cañas, que son los que le dan soporte a esa tierra. Y en el norte del país hay una fiesta que se llama Fiesta de la Patria Gaucha, que dentro de las actividades tiene lo que llaman aparcerías, y se reconstruyen construcciones rurales, como de la patria vieja.
Entonces se reconstruyen de repente boliches de campaña, o iglesias, o capillas, o almacenes de ramos generales. Y en este caso, en esta foto que está tomada de la página de esta fiesta, se ve ahí en primer plano la reconstrucción la construcción de una edificación de Fagina, donde también se pueden ver, como en la foto anterior, que era una vivienda real, un elemento transitorio. Una vez que termina esta fiesta, esto se desarma. Pero se ve ahí también un techo de paja, que acá le llamamos quincho o quinchado. Se ven ahí las ramas en horizontal y el relleno de tierra que lo está cubriendo. La fagina es una de las técnicas tradicionales de nuestro país. Si bien los pueblos originarios acá eran pueblos nómades y por lo tanto sus viviendas estaban basadas en madera o en ramas y en vegetales, después con la venida de españoles y de portugueses se empezó a esas estructuras de ramas a cubrirlas con tierra e incorporar otros elementos para cerrarlo. La fagina es una de esas técnicas tradicionales de acá, el adobe también, y el terrón también, que el terrón es un pan de pasto cortado directamente del suelo y utilizado como un mampuesto. Es una técnica que escapa a todas las demás clasificaciones que se pueden hacer sobre la tierra. Para empezar, el terrón no requiere estabilización como sí lo requiere el trabajo con otras técnicas. Sería como para una charla aparte esa. En Uruguay, en los últimos 30 años, hubo una vuelta a los orígenes en cuanto a materiales constructivos, y se empezó a ver nuevas construcciones de tierra. Hace unos años, en un libro que armamos con unos compañeros, hicimos una recorrida por varios lugares, hicimos un registro de construcciones nuevas de tierra, y después esa información la actualizamos para el libro Arquitectura de Tierra en América Latina, que fue de Proterra, y encontramos este tipo de información, donde en los últimos, esto ya es tiempo de volver a actualizarlo, está actualizado hasta hace 5 años cuando se hizo este libro, pero donde la cantidad de construcciones con los años ha ido aumentando. Cuando se hizo este registro habían unas 150 construcciones hechas de tierra de distintas técnicas, pero eran todas construcciones nuevas de los últimos 20 o 30 años. Esas construcciones, si la clasificamos por técnicas, tenemos de que buena parte de las construcciones son de adobe, pero después tenemos un par de técnicas que si las agrupamos, porque las dos son técnicas que pertenecen a sistemas mixtos, la fagina o el bareque y la tierra alivianada, nos estaría dando una cantidad aproximada similar a las de construcciones de adobe. Entonces, la técnica o las técnicas que corresponden a sistemas mixtos tienen una presencia importante en nuestras obras construidas actualmente. Y además tiene otra particularidad, que se adapta bastante bien a lo que tiene que ver con la autoconstrucción. El 70% más o menos de las obras que estuvieron registradas acá, obviamente estoy hablando de lo que fue registrado, y puede haber muchas otras cosas que están quedando por fuera o escapando, pero de lo que está registrado acá, un 70% de estas obras implica un equipo de obra contratado para el trabajo. Por lo tanto, un 30%, el otro 30% corresponde a ejemplos de autoconstrucción. Y los sistemas mixtos, este tipo de sistemas que implican varias técnicas, permiten o facilitan la autoconstrucción, porque requieren menos mano de obra especializada, o por lo menos la mano de obra especializada va quedando restringida a algunas tareas específicas, por ejemplo el armado de la estructura. Pero después lo que tiene que ver con la estructura secundaria o el relleno, son tareas que pueden ser realizadas sin
demasiada experiencia o que se puede aprender bastante rápido. El año pasado habíamos hecho un encuentro en el departamento de Maldonado, donde uno de los temas que se trabajó fue el de la autoconstrucción. Y participó gente que se había autoconstruido su casa. En esos casos, lo que se puso de manifiesto es que los procesos a veces se inician a partir del desconocimiento y probando soluciones posibles y observando cómo responde la casa. Este tipo de técnicas admite, digamos, la posibilidad de cierto margen de error y de corrección. La duda que me quedaba a mí para la charla de hoy era volver a actualizar más o menos esta información, y pedía, se ha formado un grupo de gente vinculada a la construcción, un grupo que no está dentro de ningún ámbito formal, sino que es más bien como una especie de vínculo entre personas. Y hice algunas preguntas medias rápidas y, por ejemplo, de la gente que respondió a esta consulta, que fueron unas 40, 50 personas, el 50% de las obras en las que esta gente ha participado correspondieron a obras de autoconstrucción. Es decir, estamos todavía dentro de ese margen que estaba hablando de un 30% de obras de autoconstrucción. Acá subiría un poquito más todavía. Y la otra particularidad, y era lo que yo también quería confirmar, es que el 100% de los que respondieron a esto manifestaron de que han utilizado algún tipo de técnica mixta para construir. O sea que en todos los casos trabajaron con fajina o tierra alivianada. Y la siguiente técnica que le sigue es la del adobe, pero menos de la mitad de los que respondieron la utilizaron. Es decir, las técnicas mixtas tienen una presencia bastante importante y bastante fundamental en lo que tiene que ver con la construcción con tierra en Uruguay y en particular con la autoconstrucción. En esta encuesta, en parte, se buscaba saber, por ejemplo, cómo evaluarían la rapidez de construir con fajina. La mayoría lo clasifica como una técnica de construcción relativamente rápida. A su vez, la necesidad de conocimientos que se requiere también se percibe como que es relativamente, en este caso, baja, que no se requiere experiencia o conocimientos específicos. Lo que sí es que para lo que es la estructura de madera requiere determinado oficio para poder levantar nuestra estructura y asegurar de que donde vamos a estar apoyándonos tiene su estabilidad y sus condiciones para poder durar. En cuanto al aprovechamiento de materiales de descarte, también es una técnica que se percibe como relacionada al aprovechamiento de los recursos que hay en el lugar, y también como una técnica que tiene que ver con cierta economía en la construcción, vinculado en parte al aprovechamiento de esos materiales que hay en el lugar y al no requerir de mano de obra especializada. De todos modos, algunas consideraciones de que si bien podemos aprovechar muchas cosas para usar como trama, por ejemplo, cuanto más regular sea lo que estamos usando, es decir, si lo que estamos usando es todo igual, vamos a tener menos chances de tener planos diferentes que después tengamos que rellenar y compensar con mayor cantidad de tierra para tener una pared. Es decir, no se requiere conocimiento importante o experiencia previa, pero es necesaria tenerla y también es fácil de adquirir. Entonces, no es que podamos construir sin saber nada, ni que podamos construir sin tener ningún tipo de recursos. Algo mínimo de recursos y algo mínimo de conocimiento, como en todas las cosas, hay que tener. Y también creo que lo importante es entender que a veces el acompañamiento técnico
de un constructor o de un arquitecto es importante. Ayuda a saltar pasos y a saltar obstáculos que a veces se pueden encontrar y que pueden ser simples de pasar, y eso también redunda a veces en la economía, de no tener que construir algo para después sacarlo para volver a hacerlo nuevamente. Entonces el acompañamiento técnico es algo que a veces en los procesos de autoconstrucción no se tiene en cuenta, y creo que es algo necesario. Las técnicas que están dentro de los sistemas mixtos tienen muchísimos nombres. En cada zona de Iberoamérica pueden recibir nombres parecidos. Acá el que está más destacado es Fagina, porque es el que se conoce acá en Uruguay, aunque últimamente vinculado con no sé, tutoriales de YouTube o de Facebook. En Uruguay mucha gente le llama quincha, que en realidad es como se le llama en Argentina, o en Chile, o en Perú. En nuestro país, quincha está asociado más bien a techos de paja, quinchados o quinchos, y no tanto a una pared, ¿sí? Entonces también a veces, dentro de esta cuestión de tradiciones constructivas, también está bueno mantener las denominaciones que en cada lugar se les ha dado. Bien. Y relacionado a esa cuestión de que son técnicas que están presentes en todos nuestros países, el año pasado, en un encuentro que hubo en Brasil, armamos junto con otros integrantes de la red Proterra, con Álvaro Riquelme, Amanda Rivera, Fernando Cardoso, Camilo Giribá, Magda Castellanos y Natalia Rey, creo que no me olvidé de ninguno. Armamos esta exposición que se llamaba exposición fotográfica Miradas Latinoamericanas en torno a la arquitectura y construcción con tierra, técnicas mixtas. Era una exposición de fotos de cosas que habíamos recopilado de nuestros lugares y que mostraban la diversidad de este tipo de técnicas, cada una con sus particularidades. Y realmente constituyó como un registro súper interesante de la riqueza constructiva y de la variedad de formas de construir que podemos encontrar, todas dentro de una misma lógica, pero con sus variantes locales. Las definiciones de este tipo de técnicas refieren siempre a un par, a dos o a tres cosas a veces. Por ejemplo, todos hacen referencia a un armazón o estructura, a un entramado y a un relleno. Esas son las tres cosas básicas. Después, cómo se materializa, puede aparecer múltiples posibilidades. Pero siempre están hablando de eso, de armazones, de estructuras, de rellenos, de entramados, de entretejidos. Entonces... Y ahí te cuento, un poquito para complementar tus conceptualizaciones, la quincha y que se maneja en Argentina, decías, y en Chile, y acá no tanto, porque en el altiplano no se maneja mucho esta técnica, pero la palabra quincha viene del aymara, que justamente significa un entramado, ¿no? Entonces eso es lo interesante. Bien. El entramado es como la parte fundamental. También se llaman sistemas de entramados o técnicas de entramado, porque en todos los casos hay algún tipo de trama, que puede ser vegetal o incluso también pueden ser tramas metálicas. En estos sistemas mixtos tenemos un sistema estructural, que es el que soporta toda la construcción y el techo. Una osamenta o trama, que es ese conjunto de piezas que está destinadas a sostener el relleno que va a recibir y que no cumple una función estructural principal. Aunque en regiones sísmicas, hago la aclaración de que Uruguay no es un país que sufra de sismos. La trama, cuando se coloca en diagonal,
ayuda al reforzamiento estructural. Y además son sistemas que tienen capacidad de resistir sismos, y que han dado buenas respuestas en situaciones extremas en varios países, como principalmente en Chile. Son sistemas flexibles, no son sistemas rígidos y se pueden adaptar a esos fenómenos que sufre nuestro planeta, algunas regiones de nuestro planeta. Bien, entonces voy a hacer una diferencia y centrarme en dos de estas técnicas en particular, la fajina y la tierra alivianada, ¿sí? El proceso constructivo parte de dos tareas que pueden ser en paralelo: la extracción del suelo y el transporte del suelo, previa identificación, una selección previa para entender si esa tierra nos va a servir o no. En paralelo puede haber un armado de la estructura, el armado de la trama y de la colocación de instalaciones. Son sistemas que permiten colocar instalaciones previo al llenado de la tierra. Nos daría como una especie de asimilable a un montaje en seco, como pueden ser tabiques de yeso, donde colocamos primero la estructura, después colocamos las instalaciones y después cerramos. Acá podríamos asimilarlo a algo parecido. Tenemos también la preparación del suelo, la estabilización. Para el trabajo con fajina trabajamos con un estado plástico o líquido, según cómo sea el tipo de relleno. El tipo de relleno va a estar condicionado primero por los materiales que podamos conseguir y también por el tipo de trama que podamos armar. Hay una relación importante entre esas dos cosas. Como en todas las técnicas, la tierra conviene dejarla, o como la mayoría de las técnicas, la tierra conviene dejarla en reposo durante un par de días como mínimo para que se den los procesos químicos y físicos para lograr mejor la cohesión, mezclarlo, hacerle un control de humedad. Si estamos trabajando en estado plástico, debemos asegurarnos que una vez que ese pisadero lo preparamos y lo dejamos en reposo, cuando lo volvemos a mezclar, se mantiene ese estado de humedad que lo hace, que le da las características plásticas. A veces el pisadero está pronto, dejamos reposar, parece que se secó demasiado, lo mojamos más y cuando volvemos a mezclar, la humedad estaba contenida en el corazón de esa masa y nos pasamos de agua. Entonces ahí tenemos que hacer alguna corrección, agregar más tierra o más arena. Pero conviene siempre mezclarlo previamente de humectarlo para verificar si realmente precisamos más agua o no. Y después pasamos al relleno y también a un embarrado superficial posterior. Cuando la tierra que usamos es una tierra con mucha cantidad de fibras, conviene darle un embarrado superficial que no llega a ser un revoque grueso, sino que es un embarrado para proteger la fibra y que no quede expuesta a la humedad, sobre todo en países donde la humedad es una condicionante y una característica del clima. Las herramientas y los equipos son herramientas básicas de construcción, no requiere equipos de mayor complejidad. En todo lo que tiene que ver con tierra, sea cual sea la técnica, no nos tenemos que olvidar de que nuestros muros no pueden estar en contacto con el suelo, siempre tenemos que estar levantándonos, sería lo más aconsejable. En todos los detalles que podamos ver, siempre vamos a encontrar que nuestros muros de tierra arrancan 30, 40, 50 centímetros por encima del nivel de suelo, ¿sí? Siempre tenemos algún sobrecimiento o zócalo sobre el cual nos apoyamos. Y acá también después puedan aparecer cuestiones de diseño, zócalos más altos, de repente coincidiendo con el dintel, coincidiendo con el antepecho de las ventanas, empiezan a haber cuestiones de diseño que podemos sacarle provecho. Según el tipo de tierra, en este gráfico de texturas de tierra y de granulometría, la tierra que utilizamos para la fajina está dentro de este triángulo, digamos que usamos suelos arcillo-arenosos,
O si nuestro suelo es demasiado arcilloso, lo complementaríamos con algo de arena para lograr estas proporciones. Para la tierra liviana, en cambio, requerimos de suelos que son muy arcillosos, con alto contenido de arcilla. Porque al utilizarlo, como decía hoy, en estado líquido, la tierra, necesitamos que tenga muchísima cohesión. Y si tiene una proporción parecida de arena y arcilla, esa cohesión no va a estar siendo tan efectiva. Básicamente las cantidades de arcilla y de arena para utilizarlo como fajina es una proporción similar a la del adobe, que estamos en porcentajes de 40% de arcilla, más o menos, sin presencia de materia orgánica, donde la estabilización puede ser física también a través del agregado de fibras o de otros suelos para reducir la contracción de la tierra, eliminar fisuras. Y la tierra que utilizamos para la tierra alivianada es tierra que tiene porcentajes de 50 o 60% o más de arcilla, también sin presencia de materia orgánica, y la estabilización también es física a través del agregado de mucha cantidad de fibras. Cuando Magda Castellanos dio su charla acá, ella habló bastante de los ensayos y las pruebas de campo. Lo que se vio ahí para este tipo de técnicas también vale: identificar el suelo a través de ensayos de sedimentación, verificar la cohesión, la humedad, ver la presencia o percibir la presencia de arcilla a través de tocar la tierra, ensuciarnos, ver qué tan difícil o qué tan fácil después es lavarnos las manos. Hacer pruebas como esta del chorizo, donde se verifica la cohesión, que nos da pautas para entender si hay más o menos cantidad de arcilla. Son siempre pruebas preliminares que tenemos que hacer varias con cada una de las muestras de suelo que vamos encontrando para poder descartar casualidades, ¿sí? Para poder acercarnos lo más posible dentro del margen de error que pueden tener las pruebas de campo. El relleno lo preparamos en un pisadero, similar también a lo que pasa con el adobe. Mezclamos, humectamos, acá en el pisadero dejamos reposar, después volvemos a mezclarlo a los pocos días y recién ahí lo empezamos a utilizar. En este caso, esta foto es del pisadero que se armó para uno de los talleres del CEACOT de Oaxaca del año pasado, donde compartíamos pisadero con los compañeros que estaban trabajando en el taller de adobes. La tierra era la misma, el pisadero lo dividíamos simplemente acá, porque nosotros le estábamos agregando un poco más de fibras simplemente, pero la tierra que estábamos usando era la misma y el pisadero era compartido. Cuando los volúmenes de tierra que tenemos que utilizar para rellenar son muy importantes, el trabajo humano puede ser bastante engorroso por los volúmenes que hay que producir. El año pasado, en ese encuentro que les mencionaba que hicimos en Maldonado, tuvimos la participación de gente que había hecho sus propias casas, había autoconstruido, y este es un ejemplo de dos personas en el departamento de Paysandú, Martín y Carolina, que dentro de su experiencia nos contaban eso mismo, de que cuando empezaron su casa es de fajina, cuando empezaron a construir y armar el pisadero, se dieron cuenta de la dificultad que tenían para poder producir volúmenes importantes de tierra, y lo estaban haciendo a pie, a fuerza humana. Y ahí fue que a través de vecinos de la zona lograron armar este pisadero a través de ese tractor que consiguieron, y esa especie de noria que está en el medio con ese eje, donde el mezclado se va haciendo en forma mecánica. Y evidentemente el tamaño que tiene este pisadero con la fuerza motriz del tractor es algo relativamente accesible. Este tamaño de pisadero con personas sería muy difícil de mantener en el tiempo. Podemos encontrar de repente un fin de semana que conseguimos amigos que vienen y nos ayudan,
pero el siguiente fin de semana quizás hay menos amigos, y el siguiente hay menos, y el trabajo igual hay que mantenerlo. Entonces, el trabajo en el pisadero hay que planificarlo, hay que pensarlo, para poder producir el material que tenemos que usar después para rellenar. La estructura y la trama. La estructura principal va a ser la que da sustento a la casa. La trama va a estar complementando esa estructura, pero no cumple una función portante del edificio, ¿sí? Cumple una función portante para recibir el relleno, para poder darle sustento a ese relleno. La trama puede ser de fibras y puede ser hecha con cañas, con medias cañas, con madera escuadrada, con madera de descarte de alguna carpintería. Puede estar más separada, más cercana, más tupida. Puede estar unida con clavos, con alambres, o incluso a veces puede estar fijada sin necesidad de ningún elemento auxiliar. Ahora hay una foto. Esta imagen es también de ese encuentro donde les mostraba que se hizo la exposición fotográfica. En este caso es un taller que se hizo con nuestra compañera Akemi, que trabaja con esta técnica que es taipa japonesa. Es una técnica mixta que tiene origen en Japón y tiene un montón de particularidades propias de Japón. Y es como una exquisitez los detalles y las cosas que implica esta técnica. Acá se trabaja con cañas que están cortadas, son como láminas de caña, y que están unidas con un hilo de fibras, no hay clavos. Y esto otro que también es parte del taller del CIACOT del año pasado, donde se hicieron estos paneles prefabricados, y donde estas maderas se colocaron como siguiendo la técnica de la quincha peruana, donde también se puede trabajar con cañas, donde no hay clavos, sino que se va enhebrando estos listones en el panel, y quedan sujetos por su forma, no hay presencia de clavos. Entonces podemos encontrar mucha variedad en cuanto al material que usamos para la trama, también variedad en cuanto a la forma de fijación y la disposición de esa trama. Hay un libro donde están sacadas varias de estas imágenes que se llama Técnicas Mixtas de Construcción con Tierra, donde hay una clasificación súper detallada de materiales, disposición de la trama, y bueno, entonces ahí paso a la siguiente imagen. Podemos encontrar estructuras, tramas, mejor dicho, perdón, donde tenemos elementos simples o elementos dobles, donde pueden estar a eje de la estructura principal o a ambos lados de esa estructura principal. Podemos encontrar tramas que están, lo que llaman acá en este libro, tupidas, es decir, no hay espacio entre las fibras, y esto funciona como una especie de encofrado perdido. Podemos encontrar elementos que se colocan en diagonal. Podemos encontrar estructuras que están, tramas, perdón, que están más separadas, en lo que se llama enrejados, que forman esta disposición ortogonal, pero también pueden ser entramados donde hay la presencia de un elemento vertical importante, y los elementos horizontales y rígidos, y los elementos horizontales son elementos flexibles que lo van tejiendo. En este caso, por ejemplo, se podrían colocar sin necesidad de clavos, porque van quedando sujetos por ese propio tejido. Este otro tipo de solución se llaman prellenas, donde cuando colocamos la trama ya viene con su relleno, ¿tá? Esto acá en Uruguay lo probamos en un proyecto hace un montón de años. Era interesante, pero era como complicado también, porque estos elementos, según el tamaño, empiezan a tener un peso importante, empiezan
a ganar peso por producto de la tierra con la que se va llenando. Era un poco esto, está sacado acá de este proyecto que se llama Proyecto Hornero, que hay un libro que se puede encontrar en la web, donde se armaban estos, como una especie de palote, una vara o madera que se va rellenando y se van colocando dentro de unas guías. Pero puede parecer como interesante, pero es bastante más complicado de lo que se ve. La trama y el relleno tienen una relación importante, porque dependiendo del tipo de trama, sobre todo en cuanto a su separación, condiciona la forma en que preparamos el relleno y en que lo colocamos. Entonces, en este esquema se puede ver que esta clasificación en una clasificación de estrecha o rala. Cuanto más separado está, la llama rala. Y la forma de colocar el relleno es por empastado, cuanto más apretada esté la trama, o a horcajadas o trenzados, cuanto más abierta esté la trama. ¿Sí? Cuando la trama está abierta, si nosotros pensamos en esa imagen de la vagina proyectada, si la trama está muy abierta, la proyectamos con la mano y tenemos muy pocas chances de pegarle justo a la trama. Se nos va a ir por los espacios intermedios. Entonces, en esos casos, trabajamos con rellenos que tienen mucha cantidad de fibra y se van colocando, como se ve ahí en la imagen, a horcajadas, como colgando de la trama. Pero también podría ser que en estas tramas que son tupidas, lo vamos rellenando, es decir, colocamos toda la trama de un lado y vamos colocando de a poco de esta otra cara, y vamos rellenando. Y a medida que vamos rellenando, después seguimos completando y seguimos rellenando. ¿Sí? Hoy les decía que dentro de la trama a veces podemos tener otros elementos que no son de tierra. Esto lo probamos también en el CIACOT de Oaxaca, donde hicimos, además del panel que veíamos hoy con la quincha peruana, probamos esto de armar una trama donde probamos los materiales que habían ahí: cañas, que en algunos casos se colocaron enteras, otros casos se cortaron en la mitad, madera escuadrada, y en este muy en particular completamos los espacios interiores con ladrillos que había en el lugar o algunas piedras. En este caso, la trama requiere que sea doble, porque tiene que haber un elemento que sujete y que dé contención a eso que le metemos adentro. Y después se fue rellenando los espacios intermedios con tierra. Esto depende obviamente siempre de lo que haya en el lugar. Si tenemos mucha cantidad de ladrillos partidos, de repente nos puede servir hacer esto. Si no, lo que tenemos disponible es tierra, nos conviene rellenarlo directamente. En este caso vemos que la trama es más apretada, está colocada a ambos lados de esta estructura secundaria y fue colocada desfasada. O sea, de un lado estaban aquí las maderas y del otro estaban en una posición intermedia. ¿Sí? Y acá se fue completando a través del proyectado esta tierra en estado plástico. Pero cuando la tierra es en estado líquido y se forma una tierra alivianada, la forma de llenado es más parecida a esta, donde, como se ve en la foto, la mano y el brazo pasa entre las piezas de la trama y se va llenando con mucha cantidad de fibras. Un esquema parecido sobre esta forma de construir, donde siempre tenemos la estructura principal, la trama y el relleno, y algún elemento intermedio que nos permita reducir las luces de los elementos que usamos para la trama. La tierra alivianada, que es otra de las técnicas mixtas, tiene esa diferencia que les decía respecto a al tipo de tierra, que es una tierra mucho más arcillosa. Entonces ahí requiere de otros procedimientos, donde la principal diferencia es que no tenemos un pisadero como veíamos hoy, sino que preparamos una barbotina a la cual después le agregamos la fibra. ¿Sí?
En este caso, también aparece las tareas de encofrado, de preparación del encofrado y del desmolde y de la limpieza de ese encofrado. La barbotina es una tierra muy arcillosa que la mezclamos con agua a través de algún elemento mecánico que nos ayude a romper todos los terrones y generar esta especie de chocolate. Dependiendo de la escala podemos usar equipos más grandes o equipos más chicos. Y después esa barbotina es la que usamos para embeber toda la fibra que tengamos y asegurarnos de que queda totalmente cubierta y la dejamos luego en reposo si podemos para que eso empiece a secar un poquito previo a la colocación. Pueden haber también equipos o maquinarias para simplificar el trabajo de mezclado de la tierra con el agua, perdón, de la tierra con la fibra. Estas imágenes son de ejemplos en Europa, pero creo que en Argentina hay gente que ha usado ya este tipo de dispositivos. Y la prueba para verificar que la tierra está preparada es esta prueba del guante, donde una vez que tenemos la barbotina pronta, metemos la mano y nos tiene que quedar la piel cubierta sin que se vea el color de la piel, sino que quede totalmente, como se ve acá, formando realmente un guante. Las fibras lo que van a hacer es evitar que la tierra con alta cantidad de arcilla se fisure. Las fibras cumplen un efecto estabilizador, evitando que cuando la tierra se humedece y se seca, genere estas diferencias de estos movimientos. La fibra mantiene las partículas y las láminas de arcilla en su posición de una manera estable. Los muros con esta tierra alivianada, apisonada, requieren también tiempos de espera, de tener el encofrado, llenar, esperar previo a desencofrar, colocar elementos auxiliares, porque este muro con todo este largo, si no tuviera estos elementos verticales, no nos daría, no estaría siendo estable para resistir su propio peso y su propia forma. Y conviene subir alturas no mayores a 60 centímetros, tener también la precaución de modular los tableros, de aprovechar la altura para que la altura total sea proporcional a la altura del tablero. Siempre el problema que tenemos acá es la llegada a la parte de arriba, porque no podemos llegar con el encofrado hasta arriba porque después no podemos meter la mano para apisonar. Ahí siempre hay que completar con algún otro elemento para dar el cierre superior. Podemos también fabricar bloques. El proceso es similar al que veíamos antes. La diferencia es que en lugar de llenar un encofrado, vamos a llenar moldes y ese molde nos va a dar como producto un mampuesto. También se pueden fabricar paneles de madera que están rellenos y que se van después montando en seco, digamos. ¿tá? Esto también lo que tiene es que requiere muchísima cantidad de madera para lo que es el marco y toda la estructura secundaria. Bien, algunas cosas más como técnicas. Aspectos térmicos que tienen que ver con el tipo de relleno que yo utilizo. Cuando utilizo tierra alivianada, estoy dando mayor aislación térmica, porque las fibras me están dejando mayor cantidad de aire ocluido y estoy dotando a ese muro de mayor aislación térmica. Cuando la tierra es una tierra que se colocó en estado plástico, donde hay menor cantidad de huecos y de aire, estoy teniendo un elemento que tiene mucha más cantidad de masa y por lo tanto no tiene tanta capacidad aislante. Lo que sí tiene capacidad es de acumular calor y dar un desfase térmico. El tema es que con los mismos espesores, según yo tenga tierra alivianada, que en este caso en este cálculo está hecho con una densidad de 750 kilos por metro cúbico, en relación a una tierra
en estado plástico, que me da una densidad mucho mayor, no estoy logrando los mismos resultados. Tengo una transmitancia mucho menor en este muro que en este. ¿Sí? Para poder dar similares valores de transmitancia para este muro de tierra en estado plástico, requeriría tener mayores espesores o eventualmente poder, como acá, generar una cámara de aire en el medio para más o menos mantener el espesor y también tratar de llegar a transmitancias térmicas similares. En estos casos, armé estos cálculos para tener un ejemplo, no estamos llegando a los requisitos que se piden en Montevideo, por ejemplo, que es 0,85 watt metro cuadrado Kelvin. Evidentemente acá habría que hacer algún ajuste para poder lograrlo, pero en este estaría mucho más lejos todavía. ¿Sí? Eventualmente también se puede complementar esto con algún revestimiento exterior que nos dé una cámara de aire también y que a su vez nos proteja el muro de la lluvia, por ejemplo. Podríamos ahí estar solucionando dos cosas, no estar pensando en un revoque que tenga que resistir al agua de lluvia, sino que tenemos un revestimiento que lo protege y que además nos aporta al valor de transmitancia. Bien, quería mostrarles para ir terminando 3 ejemplos de construcciones hechas acá, en las que yo he participado, en general siempre participando como parte de equipos de arquitectos o de constructores. En este caso es una casita en una zona balnearia de acá de Uruguay, donde la particularidad es que el suelo en esa zona balnearia es arena, y por lo tanto la tierra se trajo de una cantera cercana. ¿Sí? Acá es una casita pequeña de 40 metros cuadrados, donde el desafío estaba en poder resolver en pocos metros cuadrados la vivienda y a su vez tratar de economizar la mayor cantidad posible de dinero por los recursos que estaban disponibles. La vivienda se hizo la técnica de fajina, considerando que era una técnica que iba a requerir menor gasto económico. Se armaron detalles constructivos para poder armarlo. Acá no hubo exactamente una dirección de obra, sino que hubo una asistencia técnica en obra. Se armó el anteproyecto y el proyecto ejecutivo, y después durante la obra hubo un seguimiento y una asistencia técnica, pero no una dirección de obra tradicional. Se moduló todo. Esto se trabajó con el constructor que había tenido experiencia en Estados Unidos en construcciones construcciones en seco, con madera, con sistemas de wood frame, y donde los muros, la estructura de los muros es portante. Es decir, no hay pilares de madera a los que después se le colocó una trama, sino que se armaron bastidores modulados cada 60 centímetros y que en sí, a nivel perimetral, funcionaron como un elemento de descarga lineal. En la cimentación, que era una zapata corrida, se dejaron en espera unas varillas roscadas, donde después se fijaron los paneles. Acá se pueden ver las varillas que están ahí en espera. Se levantaron todos estos bastidores, estos pies derechos y estos elementos horizontales. Se colocaron cruces para arrastrarlas. Se colocó el techo como forma también, que algo que es tradicional en este tipo de construcciones, es tener el techo previamente para después poder empezar a utilizar la tierra. En los casos donde el muro de tierra es el elemento portante, se corre el riesgo siempre, o estamos ahí como siempre en vilo, de que hasta que no llegamos a la parte de arriba del muro no podemos techar. Y siempre tenemos como ese problema de que ante cualquier situación de lluvias, el muro tenemos que estarlo protegiendo y cubriendo y evitando que se moje. Este tipo de soluciones estructurales nos asegura de que, bueno, tenemos un techo y cuando empezamos a trabajar con tierra tenemos mayor protección
y mayor cantidad de elementos que nos permitan eventualmente cerrar lateralmente si lo precisáramos. La estructura entonces de madera que después se trianguló y después se empezó a colocar estas maderas más delgadas, que eran maderas de descarte, y se rellenó con una tierra alivianada. Por eso también la separación que hay entre los elementos de la trama es bastante grande. Y acá se hizo una mezcla también para reducir horas de trabajo y mano de obra. Por ejemplo, en las zonas donde iba a haber revestimientos de cerámica, en lugar de rellenar con tierra, hacer un revoque y buscar la forma de vincular la cerámica con el soporte, lo que se hizo fue, se aplacaron unas placas cementicias por encima del relleno de tierra. Y así los cerámicos se pegaron directamente sobre esta placa. Como una forma de reducir tiempos. Y se hizo solamente en esta parte de la cocina y en la parte de la ducha y la pileta del baño. Las instalaciones se hicieron previamente a rellenar, instalaciones sanitarias y instalaciones eléctricas, como se ven en varias de estas fotos. En algunas esquinas o lugares donde hay mayor cantidad de madera a la vista se colocaron este tipo de mallas para tener mayor capacidad de fijación de la tierra a la madera. También algunos detalles en lugares más delicados, como ser las jambas o los antepechos o los dinteles, se colocó esta trama de tela de arpillera para evitar ahí la presencia de fisuras. Algunas fotos de la casa terminada. Y esta casa es de 2015, ¿sí? Durante el proceso de construcción hubo algunos momentos que se paralizó la obra, hubo momento en este año que hubo lluvias muy importantes, y por ejemplo durante el proceso de secado de los revoques, la fibra contenía algunas semillas, brotaron semillas y reventaron el revoque, y que obligó a esperar a que secara y a volver a reparar eso. Eso es algo que puede pasar. A veces esto se hizo durante el invierno, como llegó ahí esa época de primavera, aparecieron estos brotes. Y más tarde también empezaron a aparecer algunos problemas en los revoques, como estos que se ven acá, que se empezó a fisurar y a desprender. En el proceso no se llevó a hacer un revoque grueso, es decir, sobre el relleno de la tierra o el embarrado superficial se empezaron a aplicar algunas capas de fino y no había un agarre importante, no había una sucesión de texturas para llegar al fino. Lo que se hizo acá fue, también por temas económicos, que no había posibilidad de tirar todo ese revoque abajo, hacer un revoque grueso para después hacer un revoque fino, lo que se hizo fue se desprendió lo que estaba suelto y por encima de este relleno se aplicó una jabelga, que es una pintura, una protección que está a medio camino entre una pintura y un revoque, ¿sí? Es en base a cal y en base a arena y se aplica con pinceleta. Es mucho más grueso que una pintura y mucho más delgado que un revoque. Se aplicó esto por encima en esta pared, que era la que estaba más complicada, como también forma de ver si daba resultado. Y esta foto me la mandó justo la dueña de la casa hace un par de días, que me mostró esto que se hizo en enero. Se colocó un techado acá también para darle mayor protección al muro. Originalmente la casa tenía previsto por acá arriba un revestimiento que iba a proteger un poco más al muro, que después por motivos económicos no se hizo. Se aprovechó entonces para colocar esto, que es una cochera, y esta pared es la que veíamos hoy que estaba deteriorada, que se le aplicó esta jabelga, que hasta ahora ha dado buenos resultados y ya ha sufrido algunas lluvias importantes. Entonces, entre ese tratamiento superficial más adecuado respecto al sustrato y este otro elemento que protege un poquito más de las lluvias, esta pared ha dado resultado y se piensa replicar eso con otras paredes que también estaban en una situación parecida. Pero esto
es algo que se ha comentado también en algunas de estas charlas, es que a veces las fotos que se muestran son las fotos de las obras recién terminadas, está todo impecable. Y a veces los revoques son siempre el tema más delicado y donde muchas veces hay que volver a intervenir, lamentablemente. Y bueno, tratar de encontrar soluciones que aseguren que queden en las mejores condiciones. Por eso también me interesa, y cuando veo alguna charla también me interesa ver como no solamente las cosas buenas, sino también las cosas que a veces no salen como fueron previstas. Esta otra construcción es una construcción en la que estoy participando con la arquitecta Rosario Echevarne. Es un hostal en La Paloma, donde la técnica también es de fajina. Esto está en obra todavía, y ahí la particularidad, a diferencia del ejemplo anterior, es que la estructura es de madera de rollizos, sobre la cual después se va a colocar el entramado, ¿sí? Entonces hay una cimentación lineal, están los elementos puntuales de la estructura, se cubre con el techo también, y después entre los elementos verticales se van colocando estos elementos secundarios que ayudan a la fijación de la trama. Ahora, en esa foto, Alejandro, en Sí. esa de la derecha, hay una variación, ¿no?, entre los elementos verticales para soportar la trama. Hace rato decías 60 centímetros. ¿Qué otra variación o cuál sería esa distancia estándar? Eh, Mira, vuelvo para atrás. Vuelvo a esto de acá. En este caso, la separación de 60 centímetros es porque en cada uno de esos elementos verticales de esta fachada y de la otra fachada es donde iban a estar apoyándose las vigas de madera. Entonces esa modulación responde por un lado a no tener una excesiva separación entre elementos verticales, porque están cumpliendo una función portante, y además para también hacer coincidir la separación de la estructura de madera del techo. Entonces ahí esos 60 centímetros responden principalmente al cálculo estructural del techo, y que en cada viga de estas coincida con un pie derecho. En el caso de esto otro, la estructura principal son estos palos que son de 15 a 16 centímetros de diámetro, mucho más importantes en su sección que los pies derechos que veíamos en el ejemplo anterior. Y acá la separación debe estar como en unos 3 metros, porque bueno, tienen mayor sección los pilares y permiten eso. Después, lo que está entre medio de esos pilares, la separación puede ser modulada de distintas maneras y responde más bien a la necesidad de anclar esta varilla de madera más larga. Simplemente eso no... En general, cuando se trabaja con madera, siempre estamos en separaciones de no más de 80 centímetros. Siempre sería como un límite considerar 80 centímetros. Siempre que estamos hablando de cuestiones estructurales, requieren, para fijar esa separación, un cálculo, ¿no? En este caso, la modulación está dada por el tamaño de la ventana que se iba a colocar acá y la necesidad de que no quedara demasiado espacio entre fijación de la trama. No sé si contestó la pregunta que... Sí, sí. Y en el caso de que se utilicen estos elementos verticales a modo de columnas que ya son de mayor sección, ¿hay una luz recomendable? Entre los apoyos. Sí, hace rato decías que se están trabajando en esta obra actualmente 3 metros aproximadamente. ¿Hay alguna luz estándar igual o recomendable que no se tiene que Eh, sobrepasar? si no hay ningún cálculo, y estamos hablando de rolos de madera de unos 15 centímetros, lo recomendable sería no separarse más de 3 metros. Pero también, dentro de esa cuestión que te decía de asistencia técnica para obras que a veces son de autoconstrucción, el cálculo estructural es importante. Porque de repente yo ahora digo 3 metros y alguien
hace una estructura donde está separado 3 metros, pero de repente los pilares tienen, en vez de 15 centímetros, tienen 10 centímetros. Y la viga esta de acá quizás tiene una sección menor. Entonces, muchas veces después vienen las consultas cuando ya está todo montado y hay muy poca posibilidad de intervención. O la forma de intervenir requiere mayor gasto de dinero. Quizás más gasto de dinero que se invirtió originalmente para hacer la obra. Entonces, a veces los arquitectos somos como que a los últimos que llaman a veces. Siempre nos pueden ver como los que encarecemos la obra. Y en realidad creo que no, que nuestra tarea muchas veces puede pasar por esa asistencia técnica donde se ayuda a aprovechar los recursos, o sea, en base a lo que está disponible, poder ver si realmente se pueden utilizar o utilizarlos, no sé, secciones muy pequeñas de madera no va a servir para nada, o hay que buscar alguna otra solución que no necesariamente tiene que encarecer la obra. También todo un debate posible sobre nuestra profesión. En esta foto también aprovecho para ver que acá está la cimentación y está el sobrecimiento. O sea, que no se levanta la tierra directamente del suelo, sino que siempre estamos por encima del nivel del terreno. Bueno, esa trama después se va rellenando. En este caso también vemos que es una tierra con mucha cantidad de fibra, por lo tanto estamos dando muchísima aislación térmica. Perdón. Estaba repetida esta. Acá vemos esta tierra en el entrepiso. Esta tierra alivianada también puede utilizarse para rellenar el entrepiso cuando queremos evitar cuestiones de transmisión acústica, o en el techo para mejorar las condiciones térmicas. En este caso podemos ver, como en uno de los dibujos que se veían hoy, que yo hablaba de que la tierra se va llenando la estructura, está colocada toda la trama del lado de afuera, y acá del lado de adentro está colocado hasta esta altura. Porque acá lo que se hizo fue ir metiendo la tierra, apisonándola suavemente con algún elemento, y cuando se llegó acá, se volvió a completar la trama hasta otra altura y se volvió a llenar. Una forma también de ir colocando el relleno diferente a lo que es proyectarla o apisonarla realmente en un encofrado que después se retira. En este caso la madera, además de funcionar como elemento de sustento del relleno, funciona como una especie de encofrado perdido. Esos rellenos después se recubren con tierra, la madera se recubre con tierra. En este caso se mojó la madera con barbotina para lograr mejor agarre entre esta primera capa y la madera. Hay una cuestión también de diseño a veces, cuando la madera la colocamos entre los elementos verticales, a veces nos puede interesar dejar vista la madera vertical. Si pasamos por la estructura por arriba, eso obviamente siempre lo vamos a estar recubriendo, pero también como un detalle estético, podemos estar pensando en que los elementos verticales quedan visibles, y eso nos va a exigir que la madera no esté pasando por delante de la estructura, sino que vaya quedando entre ellos. En este caso podemos ver eso mismo, de que para los muros exteriores, donde se buscaba tener mayor espesor, la trama se colocó por fuera de la estructura. Acá vemos que esta línea horizontal es continua, y para los muros interiores, por lo menos en una de las caras, no se colocó por fuera de la estructura, sino que se colocó un listón para pues poder clavarlo y que nos quede en el mismo plomo la cara de este elemento vertical con la cara de estos elementos horizontales. Entonces también que tengamos estructuras, tramas dobles o tramas simples, o por fuera o por dentro de la estructura, nos va a estar condicionando el espesor del muro.
y que nos va a estar dando como consecuencia mejor desempeño térmico, por ejemplo. Esta es la imagen de la construcción, que muchas de estas construcciones cuando están así en este proceso intermedio parecen una especie de gran canasto, ¿no? Y este último ejemplo es algo también del año pasado, pero que tiene proyección hacia el día de hoy. Esto fue parte de un curso de verano que se hizo en la Facultad de Arquitectura, en la zona oeste de Montevideo, en un parque que se llama Parque Público de Punta Yeguas, y donde se armó durante ese curso de verano, con estudiantes y vecinos de esa zona, esta especie de prototipo que funcionaba como un lugar de sombra y de entrada a una de las partes del parque. Es un parque que está sobre la costa, está sobre la playa en Santa Catalina, cerca del barrio del Cerro en Montevideo. Y ahí se probaron distintas cosas, paneles de madera y paneles de tierra, un panel de adobe y otro panel de fajina. Acá se estaba haciendo el montaje de los distintos paneles, posicionando paneles de madera, acá levantando parte de este murito de adobe, y acá el muro de fajina, que alguna foto vimos en alguna diapositiva anterior en esta presentación. Acá la trama se hizo bastante cerrada, se hizo con escuadrillas de madera y se trabajó con una tierra en estado plástico. Por ejemplo, acá un detalle, esta tela de arpillera para después lograr como una mejor separación o vínculo entre la madera y la tierra y reducir ahí la posibilidad de fisuras. Ese es el elemento, el prototipo terminado. No sé si esto fue en la inauguración o fue un día posterior. Se incluyó también un techo verde como parte del prototipo. Y esto se hizo con estudiantes, y parte de los estudiantes después siguieron en un proceso de desarrollo de un salón de uso múltiple. El objetivo del curso, además de construir ese prototipo, era que los estudiantes desarrollaran un proyecto, un anteproyecto de salón de uso múltiple que fuera parte de la infraestructura de este parque y que fuera construido con materiales y técnicas que fueran amigables con el ambiente, ¿sí? Entonces se elaboraron estos dos proyectos, anteproyectos, este de adobe y este de fajina, y después se elaboró un tercer proyecto que fue una mixtura entre estas dos cosas, tanto formal como constructiva, y se elaboró un proyecto ejecutivo que actualmente está en proceso de licitación para construir. El proyecto ejecutivo se armó en base a fajina. Estas son las imágenes del proyecto ejecutivo, del salón con parte de servicios, y en esta parte de acá está esquematizado el proceso de las tipologías de muro, ¿sí? ¿Qué es lo importante de este proceso? Bueno, primero que hay estudiantes participando, y hay estudiantes, muchos, tanto de los que participaron del curso como los que después se involucraron directamente con el trabajo de este proyecto ejecutivo, que están interesados en este tipo de técnicas y en este material en particular. Lo otro es que también se está mostrando con esto de que una construcción con tierra puede tener los mismos procedimientos licitatorios que una construcción convencional, especificando en memorias, en detalles, en planos, los procedimientos. Es súper completo este trabajo que se hizo. Y esto en particular fue parte como del asesoramiento en técnicas de construcción. Yo estuve participando como asesor en la parte de tierra, después tuve un asesor en la parte de estructuras de madera, un asesor en la parte de acondicionamiento sanitario, profesores de la cátedra de construcción. Y acá se hizo una tipología de panelería, ¿sí? Cuando estamos trabajando con este tipo de paneles, la construcción tiene que ser muy modular, como veíamos en el ejemplo de la casita esa en el balneario, de que tenemos que pensar todo bastante modular, donde las aberturas a veces coincidan con los pies derechos, tratando de aprovechar y sacar el mayor aprovechamiento de esa modulación. Bien,
como consideraciones finales de este tipo de técnicas, se puede utilizar muchísimos materiales de acuerdo a lo que esté disponible. Se puede incluso prefabricar en taller componentes. Hay una flexibilidad y adaptación a los recursos con los que disponemos, como decía hoy. Son soluciones adecuadas a países donde hay problemas de sismos. Son sistemas, es un sistema y las técnicas de ese sistema son compatibles con la autoconstrucción y la participación de la comunidad. Además, para ampliaciones, por ejemplo, son técnicas que nos dan determinada liviandad. Si usamos tierra alivianada, podemos construir por encima de algo que ya existente, reduciendo las cargas a las que incorporamos. Estas ventajas son importantes y deberían minimizar algunas cosas que a veces se presentan como críticas a estas técnicas, donde muchas veces están asociados a problemas socioeconómicos importantes, ¿verdad? Y no vincular esto a esas cuestiones. Este tipo de soluciones ofrecen buenas condiciones térmicas, buenas condiciones de salud, permiten aprovechar los recursos, reducir el impacto energético, y esas cosas creo que son las que hay que destacar y hay que poner por encima. Y creo que con estos ejemplos y con muchos otros que hay disponibles, se está dando sustento a estas cuestiones. Lo último, parte de la bibliografía utilizada en esta presentación, que como decía hoy, también es parte de la presentación y de las clases que damos acá en la facultad en este curso de diseño y construcción con tierra, que ya lo estamos haciendo desde hace varios años. Y bueno, creo que con esto es suficiente como para poder después pasar a preguntas y comentarios que quieran hacer. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Realmente muy interesante el trabajo que se está haciendo en las universidades también, ¿no? Para que en otros puntos de Latinoamérica y a nivel mundial nos sirvan como ejemplo, que hay países como Uruguay y otros que ya tienen en la academia instalado, podemos decir, esta materia que es importante para el construir, ¿no? Y pensar en nuestro medio ambiente. Bueno, entonces los invitamos a que se puedan unir al link para las consultas, para las preguntas a Alejandro. Muchas gracias nuevamente, Alejandro, por tu tiempo. Y bueno, nos esperamos entonces en el link que vamos a poner. Gracias.